y mi nombre es Johan García Martínez. Primeramente me gustaría abordar una perspectiva embriológica para ver de dónde parte la formación del tracto respiratorio, que esta se va a dar durante la cuarta semana de gestación, y me gustó meter lo que viene siendo la maduración de los pulmones, que esta va a comprender de 4 estadios, que uno es el pseudograndular, canalicular, sacos terminales y el alveolar. El primer estadio, el pseudograndular, va a estar en torno de la semana 6 a la semana 16. Una, en la semana 16, aquí ya van a estar formados todos los elementos importantes de los pulmones. Sin en cambio, no va a estar los elementos que están implicados para el intercambio de gases, por lo cual los fetos que nacen durante este periodo no van a poder sobrevivir. Así demos las mejores maniobras para que sigan viviendo. El siguiente estadio es el canalicular, que este va a comprender de la semana 16 a la 26. Aquí las luces de los bronquios y los bronquioles van a aumentar su calibre. Aquí, para la semana 24, como dato importante, el bronquiolo terminal va a dar lugar a 2 o más bronquiolos respiratorios. Aquí cabe resaltar algo, que cuando se termine este estadio, es decir, en la semana 26, la respiración ya va a ser posible, por lo cual los fetos que nacen durante este periodo ya van a poder sobrevivir ya con unas medidas asistenciales intensivas. Entonces ya podemos dar por determinado que en la semana 26 ya el feto ya puede sobrevivir fuera del útero. En el siguiente estadio es de sacos terminales. Este se va a dar principalmente de la semana 26 al nacimiento. Aquí las características más importantes vamos a tener que en la semana 20, de la semana 20 a la semana 22, ya va a comenzar la producción de surfactante, que es la que nos va a ayudar a que no colapsen los pulmones. De la semana 26, los arcos terminales van a dar los neumocitos tipo 1, que es alrededor del 95% de los neumocitos, y de la semana 26 a la 28 ya va a haber un gran número de sacos alveolares y ya va a haber una cantidad suficiente de surfactante para que si el feto nace prematuro pueda sobrevivir fuera del útero. Asimismo, ya va a estar la barrera de sangre-aire, lo cual va a permitir el intercambio adecuado de gases. Y aquí como otro dato, vamos a ver que los fetos durante este periodo van a poder sobrevivir ya con medidas asistenciales intensivas en dado caso de que estén prematuros. Y por último, el estadio alveolar va a comprender de la semana 32 a los 8 años. Aquí, pues como vemos, el 95% de los alvéolos maduros ya van a estar desarrollados tras el nacimiento y los pulmones ya van a estar muy bien desarrollados para estar en un medio extrauterino, así como el desarrollo alveolar va a estar completo casi total a los 3 años de edad. Aquí también me gustó. Fíjate, Johan, que eso que dijiste es bien importante, la maduración que se da, porque muchas veces creemos que esta se termina cuando un niño llega al término y que ya no hay cambios a nivel pulmonar. Ahí comentaste un punto clave y eso es porque el seguimiento de estos pacientes es importante, ya que las terapias de rehabilitación pulmonar son las que hacen que estos niños mejoren y que incluso aquellos pacientes con un daño pulmonar importante lleguen a mejorar y a la edad de preescolares o escolares, incluso puede ser que haya menos riesgos de secuelas a nivel pulmonar. Entonces la clave es un poquito la rehabilitación pulmonar para que estos niños tengan las secuelas lo menos severas posible. ¿Sí? Adelante, Johan. Muy bien, gracias doctor. También le metí un poco del sistema pulmonar fetal. Aquí voy a hablar un poco de la secreción de líquido pulmonar en el feto, que va a ser como la información central de mi tema. Aquí vamos a tener que en el sistema pulmonar, los pulmones durante todo el periodo intrauterino van a estar llenos de un líquido, pero este líquido no va a tener ninguna función respiratoria. Este líquido va a ser esencial para el crecimiento pulmonar solamente.
Asimismo, este líquido va a estar principalmente obtenido de lo que viene siendo cloro, sodio, un poco de potasio y de bicarbonato, como lo muestra la gráfica de la derecha. Y asimismo, si en dado caso hubiera una restricción de este líquido pulmonar, afectaría el crecimiento pulmonar, ya que va a ser esencial. Ahora ya entrando a mi patología, ya abordé algunos datos clínicos importantes. Les voy a hablar de la taquimia transitoria del recién nacido. Este trastorno va a ser principalmente falta de restricción del líquido pulmonar. Como bien lo dije, durante la etapa intrauterina, los pulmones van a estar llenos de un líquido, por lo cual cuando el bebé va a nacer, este líquido se debe de reabsorber para que la respiración empiece una respiración adecuada. Este padecimiento va a afectar entre el 0.5 al 4% de todos los recién nacidos y es muy común que se den bebés que están a pretérmino o casi a término. Un poco de epidemiología, vamos a ver que de cada 1000 recién nacidos vivos, 11 se van a encontrar con este problema y de todos los problemas de síndrome de distrés respiratorio, el 32% va a ser a causa de este padecimiento. Algunos factores de riesgo vamos a tener tanto fetales como maternos. Un poco de los fetales vamos a tener como son que el paciente sea pretérmino o casi a término, que tenga un Apgar menor de 7 y si es de sexo masculino. Sin en cambio, los factores de riesgo maternos vamos a tener lo que viene siendo la cesárea, que la madre sufra de diabetes o asma, y si hay alguna hipersedación materna durante el parto. Pero debemos de tomar mucho en cuenta la cesárea, que esta va a ser, más adelante se las voy a explicar un elemento importante. Aquí vamos a tener el mecanismo natural. Vamos a tener lo que viene siendo la fisiopatología prenatal y la fisiopatología postnatal. Aquí, como vemos, vamos a ver primero la fisiopatología prenatal. Ahora sí les voy a explicar lo importante. Durante el embarazo, el epitelio pulmonar va a ser activo secretor de cloro y el líquido va a estar dentro de los alvéolos. Es decir, todos los pulmones van a estar llenos de líquido, como ya lo dije. Y ahora durante el nacimiento se tiene que reabsorber este líquido. Para entonces, la madre va a tener que aumentar lo que vienen siendo las catecolaminas y los corticoides, lo cual va a estimular a los canales epiteliales de sodio, que más adelante se los voy a abarcar. Y una vez que se aumentan estas catecolaminas y estos corticoides y estimulan estos canales, el líquido se va a reabsorber y se va a drenar a la circulación venosa pulmonar. Ahora me van a decir, no, y el líquido que no se reabsorbió. Este líquido, al aumentar la presión de oxígeno producida por las primeras ventilaciones después del parto, va a aumentar que los canales de sodio se vasodilate, hay una vasodilatación capilar y se reabsorbe este líquido no reabsorbido. Por lo cual ya dije que el líquido alveolar va a ser esencial para el crecimiento de los pulmones. Ahora en la fisiopatología postnatal, vamos a ver que al comienzo de la respiración va a haber una diferencia entre la presión transpulmonar que va a hacer que desplace este líquido hacia los espacios perivasculares. Y aquí se va a eliminar alrededor del 40% de todo este líquido pulmonar fetal. Y también vamos a tener que, por otra parte, la alta presión vaginal, que es decir, las contracciones durante el parto, van a hacer que esta compresión ayude a reabsorber este líquido. También vamos a tener la presión transpleural, que va a desplazar también este líquido al intersticio y va a reducir una presión hidráulica en la circulación pulmonar, lo cual va a incrementar el flujo sanguíneo. Así, facilitando la absorción de lo que viene siendo de agua y dentro de la vasculatura pulmonar. Aquí vamos a tener la producción de líquido y la eliminación del mismo. Aquí, como vemos, es un activo secretor de cloruro y de sodio y va a estar lleno como tal de líquido este espacio. Y durante todo esto,
estos cambios de aumento de catecolaminas, eh, ¿cómo se puede decir? Durante el parto, la mujer, las compresiones vaginales van a hacer que este líquido activen estos canales de sodio para que se reabsorban por la misma presión hidráulica y se vayan a la circulación venosa pulmonar, para así ya se vayan a la microcirculación. Y aquí, como vemos, la reabsorción del líquido pulmonar va a ser en parte del parto, en parte de los ganglios linfáticos y en parte de los capilares. ¿Alguna duda aquí? Me parece que no. Ok. Hablando un poco de la presentación clínica, vamos a tener una cianosis que puede durar acerca de 4 a 7 días. Vamos a tener la principal, la taquipnea, que va a ser una frecuencia respiratoria mayor a 60, un aleteo nasal y un tiraje subcostal y un Silverman de entre 1 a 2. Aquí, como vemos, no quiere los videos. No quiere los videos. Igual trata de pasar de diapositiva, muchas veces lo programas como por error para que se reproduzca cuando hagas el siguiente. Ah, ya. Creo que ya. Aquí vamos a ver el quejido respiratorio. Decía que la GPC, que el principal indicio de que nosotros debemos de sospechar de este padecimiento es cuando se queja el bebé. Asimismo, vamos a tener lo que viene siendo el aleteo nasal. Veamos cómo son como unas alitas. Y por último, el tiraje subcostal, cómo de golpe se va hacia abajo el tórax. Aquí. Y estos van a ser como los principales indicios que nos debe de sospechar de este padecimiento. Si hablamos un poco de pruebas y de exámenes, vamos a tener 3 que son los principales. Vamos a tener el hemograma y el hemocultivo. Este va a ser principalmente para descartar una infección, una radiografía de tórax para descartar otras causas y una gasometría arterial. Aquí podemos encontrar una hipoxemia moderada y una hipercapnia leve. Les quiero primero abordar la radiografía de tórax. Aquí vamos a tener distintas características en la radiografía que nos harán excluir dos diagnósticos diferenciales, que es la neumonitis y el síndrome de aspiración de meconio. Aquí vamos a ver que los arcos costales van a estar más horizontalizados, van a estar más horizontales. Va a haber una hipercaridad pulmonar, el pulmón va a estar más negro de lo normal, va a haber un aumento de los espacios intercostales, va a haber un aplaneamiento del diafragma, aquí no lo vemos, aquí está creo que normal, va a haber una cisuritis, que esta se va a dar a consecuencia de una inflamación de la pleura, y en ocasiones vamos a ver una cardiomegalia aparente. Si queremos descartar lo que viene siendo si es una cardiopatía congénita, podemos hacer un estudio de ecografía para desecharlo. A los 3 días se debe de haber ya un aclaramiento de este fluido y pues la radiografía ya tiene que estar normal. Aquí vamos a ver distintos diagnósticos diferenciales. Vamos a tener si el síndrome de aspiración del meconio, lo podemos descartar por la radiografía. Una neumonía la descartamos por la radiografía también. La cardiopatía congénita la descartamos por la ecografía. También podemos tener como diagnóstico diferencial la hipertensión pulmonar, alguna hemorragia pulmonar
Y la sepsis la podemos descartar tanto por el tacto o por la, ¿cómo se llama? Gasometría, no, por algún hemocultivo. También puede ser por, para empezar en orden, el síndrome de aspiración de meconio, sobre todo por los antecedentes y la presencia de meconio, que ahí sería, tú ves meconio, tu sospecha diagnóstica se encaminará a síndrome de aspiración de meconio más que a una taquipnea. La cardiopatía congénita, acuérdense que hay pacientes que tienen cardiopatías congénitas cianógenas y nosotros hacemos una prueba de hiperoxia. Esa prueba de hiperoxia va encaminada a valorar si tu paciente, si tú le pones oxígeno a nivel basal al 21% y después lo llevas a una FiO2 al 100%, lo que tú esperas si es un problema a nivel pulmonar es que la FiO2 o la presión arterial de oxígeno se incremente en forma considerable o mayor de 200. Si no pasa eso, entonces muy probablemente se deba a una cardiopatía congénita de tipo cianógena. Y el otro, como bien decía Johan, pues la radiografía te ayuda mucho para la valoración, si hay datos de cardiomegalia, si hay, por ejemplo, en las atresias pulmonares hay una variedad ahí importante, puede haber con o sin cardiomegalia, pero sobre todo el flujo pulmonar es clave y la presencia de soplos o de un precordio hiperdinámico a la hora de la exploración física. Neumonía, fíjense que es complicado, como comentaba Johan, porque muchas veces pueden coexistir un proceso infeccioso, la sepsis o la neumonía con un paciente con taquipnea. El problema es, o el diagnóstico te puede ayudar, el que tú tengas reactantes de fase aguda alterados y entonces te orientan a un proceso infeccioso más que a una taquipnea. Y la hipertensión pulmonar va muy de la mano, como todavía las resistencias pulmonares están elevadas en estos niños, acuérdense que tenemos que hacer una zona de transición de la vida intrauterina a la vida extrauterina. Y esa transición va acompañada de resistencias vasculares pulmonares elevadas al nacimiento. Entonces, lo que yo espero es que esas resistencias disminuyan o caigan en las primeras horas y en los primeros días de vida. Cuando eso no pasa, porque aparte tengo un problema respiratorio, eso va a ser más lento y voy a tener datos de hipertensión pulmonar. ¿Qué condiciona esto? Crecimiento de cavidades derechas, disfunción ventricular derecha, datos de insuficiencia tricuspide severa, congestión a nivel hepática y todo eso pues agrava las condiciones del paciente, ¿sí? Y el estado séptico pues va muy de la mano, como les había dicho, con la neumonía. Adelante, Johan. Doctor, yo tengo una duda. En la GPC decía que la biometría hemática en sí no nos iba a ayudar a nada, que lo mejor era no hacerla. ¿Es correcto? Tienes que tener, aquí lo importante es ver las tendencias, Johan, porque tú puedes tener una biometría hemática, para mí como pediatra es más significativo una biometría hemática con leucopenia que con leucocitosis, porque hay que acordarnos que en el recién nacido lo normal puede ser desde 5,000 hasta 30,000 leucos. Entonces, si tú ves 28,000 leucos o 25,000, podrás decir, hijo, tendrá leucocitosis como es en el adulto, pero no, en el paciente neonato prácticamente son los rangos que maneja. Pero un paciente con leucopenia sí me orienta más a un proceso infeccioso. Y lo importante, Johan, tendencias, siempre tendencias. Tomo una biometría hemática basal y a lo mejor tengo 10,000 leucos. Tengo otra biometría hemática y 10,000 leucos, pero de repente el paciente presenta alteraciones súbitas, empieza a empeorar a nivel respiratorio, el paciente incluso lo acaba intubando, demás cosas, ¿no? Y de repente lo tomas la biometría hemática, 35,000 leucos. Cambió la tendencia que llevaba a incrementarse en forma exponencial. Entonces sirve para eso y obviamente dentro de los criterios que también se revisan o algo que es un predictor temprano de sepsis puede ser la plaquetopenia. Entonces, todo sirve, solo hay que saberlo interpretar y hay que saber cómo lo vamos a adecuar en nuestro paciente. Los pacientes que empiezan con plaquetopenia puede ser un predictor temprano de un proceso infeccioso y tendrás que complementarlo con reactantes de fase agudo. Y algo que es bien importante es, chicos, taquipnea transitoria del recién nacido no es un equivalente a un proceso infeccioso. Es un problema a nivel respiratorio, pero no es un proceso infeccioso. No tendrías por qué tener alteraciones o datos de respuesta inflamatoria sistémica por un proceso infeccioso. ¿Sí? Adelante, Johan. Ahora voy a abarcar un poco lo que viene siendo el tratamiento. Aquí el principal tratamiento nos va a orientar a mantener estables los niveles de oxígeno, ya que no va a estar el intercambio de gases adecuadamente. Líquidos y nutrientes intravenosos solo cuando el paciente empieza a mejorar. Mantener una buena temperatura. Ojo, como dice el doctor, este padecimiento no es infeccioso,
pero en dado caso de que esté seguro de que sea una infección, vamos a iniciar antibiótico. Aquí me manejaba la GPC que los diuréticos estaban en controversia, ya que unos decían, no, es que si los diuréticos son buenos para el edema agudo de pulmón, también deben de ser buenos para la taquimia transitoria del recién nacido. Entonces, la GPC decía, no, los diuréticos no van a servir de nada, así como el salbutamol, entonces no los vamos a utilizar. Y por último, vamos a tener la ventilación asistida en dado caso de que no mejore después de 48 a 72 horas. Ahora les voy a hablar así del manejo adecuado. Primeramente, pues si tengo un recién nacido con una frecuencia mayor a 60 respiraciones por minuto en las primeras 6 horas, que se me olvidó comentarles que se da muy comúnmente en las primeras 6 horas de vida, pues primero tengo que realizar una historia clínica completa. Vamos a buscar factores de riesgo tanto fetales como maternos. Asimismo, vamos a realizar una exploración física. Entonces, ya les comenté algunos de los factores de riesgo. Si la paciente cursa con diabetes, se le dio más sedación de lo normal, si el parto fue por cesárea, si el recién nacido es masculino, tiene un Apgar de menor a 7, y si tiene macrotomía, pues ya tenemos una palomita. Entonces, sí tiene factores de riesgo para este padecimiento. Y ahora, durante la exploración física, si vemos que tiene la frecuencia respiratoria mayor a 60, persiste por más de 12 horas, también se me olvidó, en la exploración física no van a estar los campos pulmonares sin estertores, y si tenemos una saturación de oxígeno menor a 88%, entonces también ahí tenemos más indicios de este padecimiento. Entonces, si encontramos factores de riesgo y exploración física positivos, no lo tenemos. Ok. Entonces, cuidados del recién nacido. Pero fíjate, no, es que sí tenemos tanto factores como indicios de la exploración física. Ok, entonces ahora sí, ¿qué es el principal estudio para determinar esto? La radiografía. Ok, y también vamos a medir los niveles de oxígeno. Ok, tenemos imágenes sugestivas de este padecimiento en la radiografía de tórax, es decir, tenemos los arcos costales más horizontales, una hipercavidad pulmonar, hay un aumento del espacio intercostal, hay cisuritis, hay cardiomegalia aparente. No. Entonces ya ahí ya podemos ver diagnósticos diferenciales como checar si tiene una neumonía, síndrome de aspiración de meconio, si tiene sepsis. No, es que sí tiene. Ok. Entonces vámonos a saturación de oxígeno. ¿Está menor a 88? No, pues sí. Pues ya casi. Vámonos. Iniciamos FIO2 al 40%. Decía que se recomienda que sea menor. Aquí, como vemos, la GPC dice que lo que va a ser para mantener la saturación de oxígeno entre 88 a 95. Esta va a ser como tal nuestra meta, que los niveles de oxígeno sean entre 88 a 95%. Ok, y ahora sí, ok, ya iniciamos y todo. ¿Mantiene los niveles de oxígeno entre 88 y 95? No, pues no, pues ni modo, ahora vamos a iniciar la CPAP, más adelante se las voy a explicar. Aquí, si vemos que no mantiene y más aparte no remite la taquinea dentro de 48 a 72 horas y la taquinea inicia con más manifestaciones de dificultad respiratoria, vamos a iniciar este manejo. Sin en cambio, vemos que ya a partir de aquí, que le dimos tratamiento, ya mantiene esta saturación, vamos a vigilar hasta que desaparezca la taquinea y vamos a utilizar cuidados especiales. Ahora sí, ¿qué es CPAP? Es presión positiva continua de la vía aérea. Esta se va a lograr con la aplicación de presión con muy pocos centímetros de agua.
Esta va a consistir en mantener una presión supraatmosférica durante la aspiración de un paciente que expira espontáneamente. Va a ser óptima ya que va a permitir la máxima entrada de oxígeno entre el tejido y va a disminuir el gasto cardíaco. ¿Cuándo va a ser una buena opción? Cuando la taquipnea de plano ya sigue y más aparte ya va a haber más dificultad de dificultad respiratoria, cuando aún si aportamos oxígeno extra y sigue por debajo de 88 a 95 y si la taquipnea no remite dentro de 48 a 72 horas. ¿Qué beneficios va a traer al recién nacido? ¿Perdón? No, nada. ¿Qué beneficios va a traer esta presión? Pues va a aumentar el volumen pulmonar, va a mejorar la oxigenación, va a reducir el trabajo respiratorio, va a aumentar la presión de oxígeno, va a mejorar el intercambio gaseoso y va a prevenir un colapso alveolar durante la expiración. Entonces, este manejo va a ser cuando de plano ya iniciamos tratamiento con oxígeno y no mantiene una saturación entre 88 a 95. Ok. Ya iniciamos el manejo de la presión. ¿Mantiene el oxígeno entre 88 y 95? No, pues que sí, ya mejoró. Ok, vamos a vigilar hasta que desaparezca la taquipnea. Y si ya se desapareció la taquipnea y ya mejoraron los gases arteriales, ok. Perdón. Entonces ya lo vamos a dar de alta porque ya mantiene una saturación de entre 88 y 95 y ya va a desaparecer la taquipnea. Por lo tanto, ya se le va a dar de alta. Pero si ya manejamos esta presión y no sirvió, ahora sí, vamos a valorar si iniciamos la asistencia mecánica a la ventilación. Es decir, si tenemos una taquipnea que no remitió entre 48 y 72 horas, si tenemos más manifestaciones de dificultad respiratoria entre moderado o grave, si tenemos baja saturación de oxígeno, aumento del dióxido de carbono o alguna acidosis respiratoria, entonces ya manejamos la asistencia mecánica de la ventilación. Y si ya manejamos, entonces vamos a ver, hacernos una pregunta. ¿Mejoran los gases arteriales y permite que ya quitemos el ventilador? No, pues no mejoraron. Ok, entonces vamos a investigar posibles complicaciones, pero si ya mejoraron, entonces vamos a vigilar el patrón hasta que desaparezca la taquipnea y ahora ya vamos a darlo de alta. Ahora un poco de las complicaciones. Aquí... Perdón, Johan. Sobre todo, este diagrama, ¿te puedes regresar, por favor? Sí. Sobre todo este tipo de diagramas, chicos, es para hacernos a toda la vida un poquito más fácil, nos va llevando de la mano. Obviamente siempre hay que valorar al paciente en forma integral y si se tienen que hacer cambios o si se tiene que hacer algún manejo especial, puede haber muchos comórbidos en estos pacientes. Pero estos diagramas revísenlos con calma. Johan nos va a dejar ahí en la presentación, entonces revísenlos con calma. Si alguien tiene duda, en la próxima clase los comentamos o los vemos, porque eso les va a ayudar mucho al manejo y sobre todo es un manejo simplificado, fácil de llevar. Un niño con una taquipnea transitoria del recién nacido, en teoría, la gran mayoría de ellos tiene que tener una evolución excelente y es solo cuestión de tiempo, de soporte y de paciencia para que nuestro paciente mejore, ¿sí? No es tan agresivo como un síndrome de aspiración de meconio o una enfermedad de membrana hialina. Entonces, aquí es clave el saber la evolución y saber muy bien la fisiología normal a nivel pulmonar. Sí, adelante, Johan. Y aquí algunas complicaciones que debemos de tomar en cuenta es que puede agravar la dificultad respiratoria, puede haber una hipertensión pulmonar, puede persistir la circulación fetal, como ya lo vimos en anteriores clases, y puede haber cortocircuitos intracardíacos de derecha a izquierda. Eso no lo entendí muy bien, doctor. No me lo manejaba muy bien la GPC. Muy buen tema. Bueno, en cardiología, acuérdense que generalmente los cortocircuitos van, o los soplos,
son de una cavidad de mayor presión a una cavidad de menor presión. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen una comunicación interventricular entre los ventrículos, el que tiene la presión más alta es el ventrículo izquierdo respecto al ventrículo derecho. Por lo tanto, el cortocircuito es de izquierda a derecha. Cuando yo tengo un paciente con hipertensión pulmonar o mucho daño pulmonar, entonces el cortocircuito puede hacerse bidireccional, que la sangre no pasa a ningún lado, e incluso el soplo puede estar ausente, y luego viene un cortocircuito de derecha a izquierda. Está tan alta la presión del lado derecho que pasa de derecha a izquierda y por lo tanto el paciente se pone cianótico. El neonato es un paciente especial. Este intercambio lo hacen estructuras que están presentes en el momento del nacimiento. Acuérdense que él puede tener conducto arterioso permeable y que puede tener foramen oval, que son defectos con los que nacemos. Entonces, en teoría, el foramen oval tendría que estar en esta posición, entonces está abierto del lado izquierdo. Cuando nacemos, mis presiones del lado izquierdo son mayores que las del lado derecho, cierran mi foramen oval en forma fisiológica. Pero ¿qué pasa con este paciente que tienes complicado, que tienes hipertensión pulmonar, que la presión de la aurícula derecha es mayor que la del lado izquierdo? Abre mi foramen oval y pasa sangre de derecha a izquierda, sangre sucia o desaturada hacia la sangre limpia, y por lo tanto eso condiciona que mi paciente pueda presentar cuadros de cianosis. Estos eventos se exacerban al manejo de los pacientes, cuando el paciente está pujando, cuando el paciente está haciendo un esfuerzo, cuando el paciente está llorando, cuando está haciendo del baño, y por eso esos pacientes pueden tener efectos transitorios. Claro que si persiste la circulación fetal o hipertensión pulmonar persistente del recién nacido, pues esto puede ser un cuadro complicado y grave en este tipo de pacientes. No sé si quedó ahí más o menos, si me di a explicar. Muy bien. Sí, doctor. Sí, Gracias, adelante. doctor. Ahora voy a abarcar un poco de técnicas de alimentación. Succión. Solamente lo vamos a dar si la frecuencia respiratoria es por debajo de 60 y si el Silverman es menor a 2. ¿Cuándo no la vamos a dar? Cuando el recién nacido presenta todavía la dificultad respiratoria y la saturación está por debajo de 80%. ¿Cuándo voy yo a valorar si puedo ya alimentarlo por sonda orogástrica? Ok, lo vamos a poner una palomita si, digamos, la frecuencia está entre 60 y 80, si el Silverman es de menos de 2, y si por ejemplo ya en la succión, encontramos que el recién nacido sigue con cianosis, hay un aumento del Silverman y baja la saturación, entonces suspendemos succión y vamos ya a la sonda orogástrica. Sin en cambio, ya de plano, cuando no, vamos a ver que se dejará de ayuno a este paciente si la frecuencia respiratoria es mayor a 80, hay cianosis, hay más manifestaciones de dificultad respiratoria y hay la saturación de oxígeno más baja de lo normal. ¿Qué sí debemos evitar? Me marcaba un video, la manipulación excesiva, que por ejemplo en el video que yo vi decía que por lo regular, pues ya ven que los internos y los residentes es mucho de estar checando, de estar aprendiendo, evitar la manipulación excesiva, que el paciente esté cálido, que no haya como tal unos estímulos muy fuertes auditivos o visuales, es decir, que la área sea cómoda, sea segura, que no está muy ruidosa. Entonces todo esto lo debemos de evitar. Generalmente en esos pacientes se dan como maniobras de aislamiento. Le puedes poner como unos lentes, se hacen unos lentes especiales para evitar los estímulos visuales. Se les puede poner un poquito de algodoncito en los oídos, o si estás en una cuna térmica que sea cerrada, se favorece el cierre y evitar los golpes bruscos en la cuna. Estos son maniobras para el manejo de la hipertensión pulmonar también, y ese tipo de maniobras nos sirve para evitar los estímulos. ¿Por qué? Porque entonces puede cambiar lo que decíamos, esos cortocircuitos se hacen de derecha a izquierda y vas a tener un paciente cianótico. ¿Sí? Adelante, yo. Así es. Y yo como manera de resumen puse estas pequeñas preguntas por si no se las han preguntado. ¿Cuánto tiempo debe de durar para que se remueva este líquido pulmonar residual? Entre 48 a 72 horas. La tranquilidad transitoria es una patología que se presenta inmediatamente al nacer. No, por lo general se presenta en las primeras 6 horas de vida.
¿Cuáles son los primeros signos de las primeras 6 horas? Vamos a tener taquipnea mayor a 60 respiraciones, van a persistir por 12 horas. En la exploración física no vamos a tener estertores en los campos pulmonares y en la saturación va a estar por debajo de 88. Durante el manejo, ¿cuánto se debe de mantener la saturación? Ya lo dije, de 88 a 95. Y la más importante, ¿en cuántos días después de nacer se resuelve la taquipnea transitoria del recién nacido? Entre el día 3 al día 5. Y por último, con esto me quedo, sería todo y les mando este mensaje. A todos por venir. 1000 pesos, 1000 pesos, 1000 pesos, 1000 pesitos, pesos, 1000 pesos. Y porfa, depositen todas sus Esto sería todo por mi Ibas parte, muy bien, doctor. Johan, ¿eh? Ibas muy bien. Algo para que se despierten, doctor. Muy bien. Regrésate al resumen. Me encantó el resumen. Ese resumen, chicos, ponme la diapositiva del resumen, por favor. Ahí va. Creo, chicos, díganme todos, creo que ya entendimos un poquito o un mucho lo que es la fisiología a nivel pulmonar, ¿no? Creo que hemos sido reiterativos y me gustan porque empiezan a tocar fisiología y muchas veces dejamos de lado lo normal porque nos interesa la patología, nos interesa tratar al paciente, ponerle medicamentos, si se va a hacer algún procedimiento, entonces tratamos de ser agresivos. Pero realmente hay enfermedades que requieren el que ustedes conozcan lo normal, la fisiología, y que solo vayan de la mano con el paciente para llevarlo a progresar. Ese resumen me encantó, Johan, porque pusiste puntos bien, bien importantes. El tiempo en el que se resuelve, chicos. Si un paciente sale de ese promedio de tiempo, probablemente ya estás ante un paciente complicado o con un proceso infeccioso. Importante, el paciente puede tener dificultad respiratoria muy leve y acuérdense, cuando vimos adaptación o de la transición de la vida fetal a la vida extrauterina o el síndrome de adaptación pulmonar, generalmente un niño nace con un poquito de dificultad respiratoria y conforme pasan las primeras horas de vida va mejorando y la dificultad se quita, la dificultad respiratoria se fue. En esta no, puede ser que esté con una dificultad respiratoria leve y generalmente va en incremento, que eso es un punto bien, bien importante. Y por último, la saturación que debemos de mantener. Acuérdense, el oxígeno antes lo dejábamos en forma indiscriminada. Hoy en día sabemos que el oxígeno da neovascularización de vasos, que el paciente con oxígeno suplementario que no lo necesita puede causar retinopatía, puede causar displasia broncopulmonar, que puede causar daños a ciertos órganos. Entonces el oxígeno cuando sea necesario hay que administrarlo, pero si no es vigilancia. Y el otro punto importante, este tipo de pacientes, la alimentación. El estímulo enteral es muy importante. Acuérdense, si estamos por menos de 60 respiraciones por minuto, lo podemos alimentar por succión. Si estamos entre 60 y 80, lo podemos alimentar por sonda orogástrica. Pero si salimos más de 80 respiraciones por minuto, en ese paciente está contraindicada cualquier forma de alimentación vía oral y lo tendríamos que manejar con ayuno. Y su rol de soluciones, que ustedes ya saben hacer roles de soluciones básicos, pues eso serían lo que tendría que tener nuestro paciente. No sé, chicos, hasta aquí alguna duda, alguna pregunta. Doctor, yo tengo una duda. ¿Sí? ¿Usted aconseja o no por ejemplo, la furosemida? Te gusta meterte en las controversias, yo. Sí. Es un tema controversial. Es un tema controversial, ustedes lo van a ver en algunas de las publicaciones, no en todas. Algunos intensivistas incluso comentan una dosis o una microdosis, porque acuérdense que el recién nacido tiene una función renal que todavía no está al 100%, su filtración glomerular puede estar inmadura y entonces dosis estándar que tú puedes usar en un paciente pasada la etapa neonatal, para ellos lo deshidratas, lo chocas, empiezan a orinar a mares. Entonces es muy importante, si tú vas a usar una dosis, la puedes usar, se llama como aclaramiento pulmonar y son una dosis la más pequeña posible o dosis mínima y obviamente con una vigilancia muy estrecha del paciente a nivel respiratorio y a nivel urinario. Sí se llega a usar en algún paciente que tú lo veas congestionado a nivel pulmonar,
Pero si a pesar de tu dosis de diurético tu paciente no mejora, ten cuidado porque a lo mejor te estás enfrentando a alguna cardiopatía no cianógena, acianógena de flujo pulmonar aumentado, y entonces el paciente probablemente tengas que hacer otro tipo de abordaje, un ecocardiograma, una valoración por cardio, más que por un problema respiratorio, ¿sí? ¿Alguna otra duda, chicos? Pregunta. Muy bien. Voy a acabar de nombrar lista, ya la gran mayoría por ahí ya los estuve viendo. Johan, ya. Me Doctor, falta bueno, Ulises Martínez, por ahí lo vi al final. Sí está ahí Ulises, ya lo vi. Aquí está ahí. Ok, Ulises. Y me faltó Brandon. Brandon, ¿está por ahí? ¿A Brandon no lo tenemos? Doctor, ahorita una pregunta rápida en lo que aparece Brandon. ¿Perdón? Una preguntita rápida en lo que aparece Brandon. Ah, dime. Luis, Apagaste tu micro. gracias. Cuando lo tengo que prender, no. Cuando tenemos un parto de los que están últimamente de moda, que es el parto de agua, ¿esto afecta el Ajá. aclaramiento posteriormente de los pulmones o cómo podemos detectar esto? Porque se supone que si el feto, ya el producto está saliendo propiamente en medio líquido, el primer instinto del mismo debe ser respirar. Entonces, esto va a afectar también el aclaramiento, ¿no? Sí, nada más que acuérdense que es un factor de riesgo la cesárea más que el parto en sí, porque en la cesárea se da, no hay esa presión negativa a nivel del tórax y eso hace que tengamos problemas para la extracción de ese líquido a nivel pulmonar, ese aclaramiento a nivel pulmonar. En teoría, cuando tu paciente pasó por un parto vaginal, aunque sea en el agua, el pulmón, por así decirlo, ya sacó ese líquido para hacer el intercambio, la fase o la fase aérea, pero sí pueden llegar a tener un poquito más de problemas respiratorios en las primeras horas. Entonces, por eso no es una práctica, si ustedes observan, tan generalizada, o sea, llega a presentarse en ciertas regiones, muchas veces también son decisiones maternas, pero no están en boga. Digo, si los partos en agua fueran lo mejor, yo creo que tuviéramos ya un jacuzzi en la Toco para estar atendiendo, recibiendo todos los bebés. Entonces, sí se da, los que están a favor comentan pues la transición que pasa el bebé, que pasa al ambiente líquido, pero también hay posiciones en contra. Entonces, es un tema controversial, no es fácil, sí puede causar un poco más de dificultad respiratoria, pero también acordémonos que es un proceso de adaptación y en teoría el paciente que llevas a un parto en agua es porque tienes un control muy estricto en cuanto a control prenatal y que las condiciones son óptimas para el nacimiento del bebé. ¿Sí? Ok, muchas gracias, Doc. ¿Alguien más, chicos? doctor, ¿sí me va a dejar hacer la dinámica o ya no? Claro, Johan. Va. Ok. Espera, yo tengo una duda. Ah, ok, adelante. Es que en el Netter menciona el tratamiento con albuterol, me parece, para disminuir el tiempo que se le administra el oxígeno suplementario. Pero no encontré dosis. ¿Albuterol? Ajá, Te mentirían, Ana Paula. Ahí sí, no. Ya ustedes saben que yo jamás les voy a echar mentiras. Yo no tengo como tal dentro del manejo el uso del albuterol en este tipo de pacientes. Acordémonos que este tipo de medicamentos van encaminados a causar broncodilatación a nivel pulmonar y las dosis deben de ser mínimas, pero generalmente en el recién nacido el problema no son datos de broncoespasmo. Generalmente en este paciente lo que tú tienes es líquido a nivel pulmonar y que lo que necesitas es que se extravase ese líquido al intersticio para que entonces tú tengas una membrana alveolo-capilar adecuada para el intercambio gaseoso. Igual lo buscamos y lo vemos en la próxima clase, albuterol, para que si tenemos por ahí alguna información, lo comentamos en la próxima clase. gracias. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿O están listos para el examen de Johan?
Pues adelante, Johan. Listos, iniciamos. Espera, deja de descargar Kahoot. Se avisa contigo. Hay un puntito extra, ¿eh? El doctor ya lo autorizó. Sobre su, ¿Llegan? sobre su Sí. calificación final, ¿eh? No les hayas pasado las respuestas, Johan, ¿eh? No, 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 no. Brutalmente honestos. ¿Listos? Tú dices cuando estén todos listos, Johan. Por cierto, en una pregunta se me olvidó decirles, este padecimiento también se conoce como síndrome de Avery. Avery, como el de... 6. Brandon no llegó, ¿verdad? Creo que no, déjame buscarlo. Oh, No, doctor. muy bien. Ay, no puedo descargar esta cosa. Espérame, Johan. Puedes abrirlo directo del celular, ¿no? Sin necesidad de descargarlo. ¿Qué nos falta? ¿Falta alguien? Creo que faltan como 4 personas. Hay una Pero que puse por una que no. una de ellas también es Moni y no tiene internet. Ni modo, doctora Ana Paula. ¿Sí se pudo conectar? Sí. Sí, ok. Paulina y Moni parece que son las que no. Entonces, iniciamos, doctor. Adelante, Johan. Y entonces al final nos vas a dar los puntajes más altos, Johan. Aparecen como en las Olimpiadas, el primero, segundo y el tercero. Muy bien, que son entonces a los que les vamos a dar ese puntito extra. Entonces, ¿qué diagnósticos nos ayudan a descartar con la radiografía de tórax? Neumonitis y síndrome de aspiración de meconio. ¿Por qué, chicos? ¿Por qué creen que pase esto? Todavía no hemos visto síndrome de aspiración de meconio, pero ya cuando lo veamos, acuérdense que este tipo de síndrome nos da un infiltrado algodonoso, lo que es el meconio, que nos ayuda a diferenciar del infiltrado intersticial que se da en la taquipnea transitoria del recién nacido.
y forma también presencia de microatelectasias en lo que es el síndrome de aspiración de meconio. La neumonitis como tal, no creen que es tan fácil de diagnosticar o de diferenciar con una taquipnea transitoria del recién nacido, porque también es un proceso inflamatorio. Pero sobre todo en la taquipnea hay que buscar infiltrado intersticial, las líneas B de Kerley también que pueden llegar a presentarse. Entonces eso les puede ayudar a hacer el diagnóstico diferencial, pero sobre todo les va a ayudar a descartar procesos neumónicos o datos de membrana hialina, que puede llegar a pasar, por ejemplo, un niño de término pero hijo de madre diabética, ellos sí pueden presentar membrana hialina aunque sean de término. ¿Sí? Adelante, Johan. Siguiente. ¿Cuál no es un factor de riesgo materno en este padecimiento? Ah, esa la tienen que sacar todos bien, ¿eh? Sí. ¿Listos? ¿Quién ¿Qué sería tal? ese uno condenado? ¿Quién sería? Quisiera yo saber. Acá hay una, acá hay otro. ¿Eh? Acuérdense, Este es fetal. chicos. Ajá, adelante. Digo, este es fetal. Acuérdense que dice la pregunta, hay que leer siempre las preguntas y los exámenes. Dice, ¿cuál no es un factor de riesgo materno? Entonces, digo, a lo mejor ahí se nos fueron esas dos personitas. Entonces, pues el sexo masculino, como siempre, el sexo débil somos los hombres. Entonces, para taquipnea transitoria del recién nacido no es la excepción. Entonces, ser hombre o nacer por cesárea, que eso ya no sería un factor de riesgo fetal, pero los pacientes que nacen por cesárea o del sexo masculino ya llevan factores de riesgo para taquipnea transitoria del recién nacido, o los pacientes en los que hubo anestesia general en la madre, pero sería un factor materno que les dan anestesia general. Estos pacientes pueden nacer con cierta depresión y evolucionar un poquito a taquipnea transitoria del recién nacido. Adelante, Johan. Siguiente. ¿En cuántos días comúnmente después de nacer se resuelve este padecimiento? Muy bien. Entonces, acuérdense que evoluciones más tardías nos hablan más bien de una complicación o de un proceso infeccioso agregado, o que hay que descartar algún otro tipo de enfermedades. Generalmente la taquipnea tiene un pico máximo que se da entre las 24 a 48 horas y luego viene una mejoría que se va a resolver en los días que nos comenta aquí Johan. Entonces, bien importante la evolución cronológica de las enfermedades para estos pacientes. Adelante. ¿Cuánto tiempo dura en remover el líquido pulmonar residual? También estaban en el resumen. Bien. Muy bien. ¿Con qué otro nombre se le conoce? Lo dije antes de empezar. Ahí es donde vamos a ver qué tan despiertos estaban todos. ¿Dónde fue? Muy bien. Ahí van, ahí van. Durante el manejo del recién nacido, ¿en cuánto se debe de mantener la saturación de oxígeno? Fácil. Acuérdense que hay que evitar la hiperoxigenación para evitar la displasia broncopulmonar, pero también hay que favorecer una oxigenación adecuada, porque si no, hay vasoconstricción del lecho pulmonar. Entonces, el oxígeno cumple funciones también como efecto de vasodilatador a nivel pulmonar. ¿Sí?
e importante, saturaciones que están rondando el 90%, porque muchas veces decimos arriba de 94%, pero en el neonato puede ser un poquito más permisivo en este tipo de pacientes, incluso en algunos se maneja la hipercapnia permisiva. Entonces, tenerlo solo ahí en consideración. Sí. Adelante, Johan. ¿Cuál no es un síntoma o signo que se presenta en este padecimiento? Aquí mi hijo los está viendo, ¿eh? Quiero ver qué contestan, está, pero bien puesto para... No, no me hagan quedar mal, ¿eh? Que los presumo. Muy bien, acuérdense que eso lo comentó Johan, porque aquí los estertores, luego viene una clasificación que si son estertores crepitantes o subcrepitantes, generalmente cuando se dan estos, pues más bien hablamos de un proceso neumónico. Acuérdense que el diagnóstico de taquipnea es frecuencias respiratorias arriba de 60 latidos, de 60 respiraciones por minuto. Y todo lo que vimos de Silverman y Anderson se aplica como escala de dificultad respiratoria para estos pacientes. Entonces, pues el tiraje y el aleteo nasal entra dentro de esta escala de valoración de dificultad respiratoria. ¿Sí? Adelante, Johan. Y la última, y está bien reñido. Última. ¿A qué semana gestacional se empieza a desarrollar el tracto respiratorio? Fácil. Muy bien. Entonces, acuérdense que es donde se empieza a desarrollar, pero bien importante lo que comentábamos al inicio, el tracto respiratorio tiene un proceso de maduración incluso en la etapa postnatal y que eso nos ayuda mucho en la rehabilitación, chicos. Cuiden mucho a sus pacientes, favorezcan la rehabilitación pulmonar. Si tú tuviste un paciente que ameritó un manejo invasivo de la vía aérea, dale seguimiento o favorece que alguien más le dé seguimiento a ese paciente y tenga terapias de rehabilitación pulmonar, porque de eso depende un buen desarrollo a nivel pulmonar, porque también está demostrado que pacientes con un daño pulmonar severo al nacimiento son más susceptibles a cuadros de hiperreactividad bronquial o a procesos neumónicos durante la etapa preescolar o la etapa escolar. Entonces hay que tener cuidado. Si tú favoreces el que tengas una buena evolución con estos pacientes, los problemas que se lleguen a presentar a nivel respiratorio pues van a ser mínimos o comparados con la población general que no tuvo problemas al nacimiento. ¿Sí? A ver, Johan, pues danos los resultados. Ahí van. Podio. 8 de 8. Carlos, ¿cuál Carlos? Kenia. ¿Y quién es Dianis? ¿La doctora Ortiz? Sí. Sí, a ver. Ana y Vallarta. Lo pongo aquí, entonces tienen un puntito extra, es un +1. La doctora Diana. Carlos es, ¿apellidos? Ramírez López. Ramírez López. Sí. Carlos Antonio, +1. Y la doctora Kenia es, ¿cómo te apellidas, Kenia? Ávila Calma. Ávila Calma, +1. Ok. Muy bien, chicos, excelente, Johan. Muy buena la dinámica para salir un poquito de la rutina. De ustedes, ayúdenos ahí, ustedes que son más cibernéticos, y para favorecer este tipo de situaciones. ¿Qué pasó aquí? Los puntajes, puntos para los primeros 10, los 5, no seas egoísta. Muy bien. Bueno, ¿dudas, preguntas, chicos? Bueno, entonces, Doctor, sí, adelante. tengo una pregunta. Es que no me acuerdo qué día le mandé mi exposición y la de Diana para ver si las podía revisar. ¿Es la de ictericia? Sí, Hiperbilirrubinemia. sí, La reviso ahorita y les contesto en un audio. ¿Sale? sí, está Ahorita la bien. checo. Sí, hoy lo vi, es que a veces se me... Si ven que no les contesto, chicos, mándenme otra vez el mensaje, no me molestan en absoluto, pero a veces tengo muchas cosas que hacer y se me
se me van ahí un poquito las cosas, pero con toda confianza, vuélvanme a mandar un mensajito ustedes o con la doctora Ana Paula y les estamos dando ahí retroalimentación. ¿Sale? Sí, está bien, Bueno, gracias. chicos, que pasen buenas noches. Nos vemos ya el día de mañana. Mañana vemos pediatría también y el jueves, si todo va bien, estamos viendo cardio. ¿Sí? Sí, doctor. Cuídense mucho, chicos. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias. Entonces,